Jóvenes, buenos días, bienvenidos a mi canal. Soy su profesor de Matemática, Física y Química, Oscar Rojas. Hoy día vamos a continuar con el curso de Física y vamos a terminar el tema de vectores. En esta oportunidad, lo que vamos a estudiar va a ser la representación cartesiana de un vector, cómo calcular el módulo del vector, cómo puedo expresar mi vector en sus componentes rectangulares, cómo puedo hallar el vector unitario de un vector y cómo puedo calcular la resultante de dos vectores no paralelos por el método del paralelogramo. Comenzamos con la representación cartesiana. La representación cartesiana de un vector comienza a partir del punto de inicio de dicho vector, que está representado por sus coordenadas A1, B1, donde A1, el elemento A1 pertenece al eje X, el elemento B1 pertenece al eje Y. Es por eso que acá el punto de inicio tiene el elemento A1 en el eje X y el elemento B1 en el eje Y. Además, contamos con un punto final, A2, B2, que está representada acá en la gráfica. Entonces, A2 para el eje X, B2 para el eje Y. Entonces, como dijimos, la representación cartesiana del vector es la siguiente. Es la resta del par ordenado del punto final menos el par ordenado del punto inicial. El punto final tiene como coordenadas A2, B2 menos el punto inicial A1, B1. Entonces, el vector representado en un par cartesiano sería la resta de las abscisas A2 menos A1, como está acá, y resta de las ordenadas B2 menos B1. Y si nosotros nos vamos a los ejes coordenadas, nos damos cuenta que A2 menos A1, en este caso sería A2 este segmento menos el segmento A1, me estaría dando como resultado el segmento X. De igual manera, para el otro elemento de par ordenado, B2 menos B1, nos vamos en el eje Y y restamos segmento B2 menos segmento B1, y eso me arroja como resultado el segmento Y. ¿Eso qué significa? Que el par ordenado que representa al vector B está dado por X, Y. Pero X, Y es una componente o compone al vector B. ¿Eso qué significa? Que la componente horizontal del vector B es X y su componente vertical es Y. Eso es lo que significa el par ordenado o representación cartesiana del vector B, ¿no? Es cómo llego del punto inicial al punto final. ¿Cómo me tengo que mover? El procedimiento me dice mover primero en el eje horizontal X unidades y luego en el eje vertical Y unidades. Eso es lo que me representa este par ordenado. El vector también se puede representar con sus vectores unitarios, colocando el primer elemento del par ordenado con el elemento unitario Y más el segundo elemento del par ordenado con su vector unitario J. Si nosotros vemos los ejes coordenados, el vector unitario del eje X está representado con la letra I, con un sombrerito tipo V invertido, y en el eje Y su vector unitario está representado por la letra J, con un sombrerito tipo V invertido. Acá lo tenemos representado al vector unitario, cuyo par ordenado es 1, 0. ¿Qué significa 1? Que en el eje X va a valer una unidad y en el eje Y 0. De igual forma, el vector unitario que representamos en el eje Y va a estar representado
0 en el valor del eje X y 1 en el valor del eje Y. Eso significa que el módulo de estos vectores unitarios va a valer la unidad. Muy bien. Ahora pasamos a calcular el módulo del vector. El módulo del vector se calcula por la raíz cuadrada del elemento x al cuadrado más el elemento y al cuadrado. Aquí estaríamos aplicando el famoso teorema de Pitágoras, ya que el triángulo que vemos acá, desde el punto inicial al punto final, con este punto, es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hallamos las componentes rectangulares de este vector? Imagínense que nosotros nos dan el módulo del vector y queremos hallar su componente horizontal y su componente vertical. Entonces, la componente vertical y es igual al módulo del vector b por el seno del ángulo θ, mientras la componente horizontal va a ser igual al módulo del vector b por el coseno del ángulo θ. Si yo divido estas dos ecuaciones, si yo divido miembro a miembro estas dos ecuaciones, me sale lo siguiente, que la tangente de θ es igual a y sobre x. ¿Ok? Ya que si yo divido b seno de θ entre b coseno de θ, las b, los módulos de b se van, y seno entre coseno es tangente igual a y sobre x. Muy bien. Ahora pasamos a definir el vector unitario. Si yo quiero determinar el vector unitario de b, que es este vector que está acá, que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector b, se halla de la siguiente manera. Vector b entre el módulo del vector b. Si yo sé que el vector b está representado por el par coordenado x, y, lo divido entre el módulo, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o si no, también lo puedo representar en función de sus vectores unitarios y j. Sería xy más y disculpe, entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora vamos a explicar lo que es el método del paralelogramo. Hemos dicho que cuando nosotros tenemos vectores paralelos, la suma de la resultante es una suma algebraica, ¿no? Teniendo en cuenta la ley de signos. Es muy fácil hacer o calcular esa resultante. Pero cuando tenemos vectores no paralelos, entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces cuando el vector A y el vector B no son paralelos, entonces tenemos que unir esos vectores por sus colitas o puntos de acción y determinar el ángulo θ. Una vez que tengo determinado el ángulo θ que forman esos dos vectores, formo un paralelogramo. O sea, trazo una paralela al vector A desde el punto final del vector B y otra paralela al vector B que pase por el punto final del vector A, formando un paralelogramo. La resultante vendrá a ser el segmento que une el punto de unión de los comienzos de los vectores hasta el punto donde se intersectaron dichas paralelas. Entonces ese sería el vector resultante. Entonces decimos, vector resultante es igual a la suma de vector A más la suma de vector B, ¿no? Teóricamente siempre se calcula así los resultantes de un conjunto de vectores, ¿no? Es como la suma de los vectores del sistema. Entonces, ¿cómo hay el módulo? El módulo es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo θ que forman los dos vectores. Muy bien. Ahora vamos a resolver una serie de ejercicios para aplicar la teoría estudiada. El primer ejercicio nos piden hallar el vector de la resultante. Tenemos un sistema de vectores dentro de una cuadrícula
de lado una unidad y nos piden hallar su resultado. Para este tipo de problemas vamos a expresar los vectores en su forma cartesiana, en forma de par ordenado. Ya sabemos que cada elemento de par ordenado nos representa un camino. El camino que nos lleva del punto inicial del vector al punto final. El primer elemento es el recorrido horizontal y el segundo elemento el recorrido vertical. Para este caso tenemos que tener muy en cuenta las direcciones. Si yo me muevo en el eje horizontal hacia la derecha, la unidad llevará signo negativo. Si me muevo hacia el eje posterior opuesto al eje X, llevará signo negativo. De igual manera, si yo me muevo hacia arriba del eje Y, llevará signo positivo, y si me muevo hacia abajo, llevará signo negativo. Muy bien, comenzamos determinando el par ordenado del vector A. Me ubico en el vector A y si nos damos cuenta, el primer elemento me dice moverse en el eje horizontal y nos damos cuenta que nos movemos una y dos unidades hacia la derecha. Como es hacia la derecha será positivo, entonces acá sería 2 positivo. Una vez que estoy aquí, ¿qué hago? Subo verticalmente 1, 2, 3, 4 unidades y como me voy hacia arriba sería 4 unidades positivas. Pasamos al vector B. En el vector B, la primera ruta que voy a hacer para llegar al punto final es moverme de manera horizontal. Y si me muevo de manera horizontal, cuento 1, 2, 3, 4, 5 unidades, pero me voy hacia la izquierda, sería negativo por la ley de signos. Ahora que estoy aquí, bajo en el eje vertical, 1, 2, 3. Como he bajado, negativo, sería menos 3 unidades. Pasamos al vector C. El vector C nos movemos de manera horizontal, 1, 2, 3, 4, hacia la derecha positivo, y luego nos movemos en forma vertical, 1, 2, 3, hacia abajo, entonces sería negativo. Pasamos al vector B. Si se dan cuenta, el vector BD nos vamos de frente hacia arriba, nos movemos en el eje vertical. ¿Qué significa? Que no hay movimiento en el eje horizontal, por lo tanto, el primer elemento vale 0 y el segundo elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades positivas porque se va hacia arriba. Ahora pasamos al último vector, el vector E. Nos movemos en el eje horizontal 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda. Por ser hacia la izquierda es negativo y como no hay movimiento en el eje vertical, su segundo elemento será 0. Muy bien. Ahora, para hallar la resultante del sistema de vectores, el primer elemento de la resultante vendría a ser la suma de todos los primeros elementos de los pares ordenados. En este caso sería 2 más menos 5 sería menos 3, más 4 sería más 1, más 0 sería más 1, y menos 4 sería menos 3. Entonces aquí saldría el primer elemento de la resultante, menos 3. Ahora el segundo elemento de la resultante sería la suma de todos los segundos elementos de los pares ordenados. Sería 4 más menos 3 es más 1, 1 más menos 3 es menos 2, menos 2 más 4, disculpe, menos 2 más 6, me sale más 4. 4 más 0, 4. 4. Entonces ya hallamos el vector resultante en componentes horizontal y vertical. Este par ordenado también se puede expresar en función de sus vectores unitarios o llamados también versores. ¿Qué significa? Que esto lo puedo representar como 3 y más 4j. Muy bien. Ahora, si nos piden hallar
el módulo de la resultante, teniendo su par ordenado, la fórmula me dice que la resultante es igual el primer elemento elevado al cuadrado más el segundo elemento elevado al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada. Sería menos 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 me da 25 y raíz de 25 es 5. ¿5 qué? Unidades. Muy bien. Algunos alumnos me preguntan, profesor, ¿qué pasaría si me dan la siguiente expresión? Entonces borramos acá y me dicen, profesor, ¿qué pasaría si me dan así? 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B más 4 veces el vector C menos 1/3 el vector D y más 3/2 el vector E. D y el vector E. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta resultante? Muy fácil. Lo que estamos haciendo acá es multiplicar 2 veces el par ordenado A. Como yo sé que el par ordenado A es 2,4 y si yo lo multiplico por 2, entonces aplicaría la ley distributiva. El 2 lo multiplicaría primero por el primer elemento y luego por el segundo elemento. ¿Cómo sería? Si A, el primer elemento de A es 2, por 2, acá sería 4. 2 por 4, acá sería 8. Pasaríamos al segundo elemento. Multiplicaría menos 3 por el primer elemento. Menos 3 por menos 5 sería menos por menos más. 3 por 5, 15 positivo. Acá me saldría 15 positivo. Acá, menos 3 por menos 3, ley de signos. Primero se multiplican signos. Menos por menos más, 3 por 3, 9. 9 positivo. 9 positivo. Pasaríamos a 4 veces C, aplicando la ley distributiva, sería 4 por su primer elemento, 4 por 4 sería 16. Ahora 4 por el segundo elemento, 4 por menos 3 sería menos 12. Menos 12. Pasaríamos al vector D, es la tercera parte del vector D, sería menos 1/3 por 0, me da 0, menos 1/3 por 6, lo hacemos acá, menos 1/3 por 6, menos por más, me da menos, sacamos primero el signo, y hacemos la simplificación, tercia 1, tercia 2, 1 por 2, 2, acá sería 2. De igual manera, pasaríamos a multiplicar 3 medios a los elementos D. ¿Cómo sería? 3 medios por menos 4, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, sería 3 por menos 2, sería menos 6, acá sería menos 6, y 3 medios por 0 me da 0. Entonces, de esa manera se resuelven este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando los vectores están multiplicados por un número. ¿Ok? Entonces es sencillísimo. El paso siguiente para hallar la resultante es el mismo paso que hicimos anteriormente. Para el primer elemento de la resultante, sumamos los primeros elementos de los pares ordenados, ese resultado lo colocamos acá, y para el segundo elemento, sumamos los segundos elementos y lo colocamos acá. Lo expresamos en sus versores o vectores unitarios y seguidamente aplicamos el famoso teorema de Pitágoras para hallar la resultante. Eso se lo dejo a ustedes como tarea. El ejercicio 2 nos dice hallar el módulo de la resultante del vector A y vector B si sus direcciones son 72 grados y 12 grados respectivamente, sabiendo que el módulo de A vale 3 newton
y el módulo de B vale 5 newton. Entonces, colocamos los datos en la figura, porque el problema viene con esta representación de los vectores A y B. Me están dando de dato las direcciones del vector A y del vector B. Me dice que 72 grados para el vector A y la dirección del vector B es 12 grados. Entonces colocamos para A 72 grados, la dirección es el ángulo del vector con la horizontal. Y para B es de 12 grados. Muy bien. 12 grados. Como nos están dando los datos de los módulos y nos están dando las direcciones, fácilmente podemos hallar el ángulo que forman estos dos vectores, de tal manera que podemos aplicar el método del paralelogramo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el método del paralelogramo? Para formar el paralelogramo, trazamos paralelas a cada uno de los vectores. Una paralela al vector B por el punto final del vector A y otra paralela al vector A por el punto final del vector B. Vamos a arreglar esto porque no me salió muy bien. Entonces sería paralela. Ahí está. Y las paralelas se intersectan en este punto, ¿no? Ahora determinamos el ángulo que forman estos dos vectores. Si yo sé que la dirección de A es 72 y la dirección de B es 12, el ángulo que forman esos dos vectores sería la diferencia de 72 menos 12 y eso me arroja 60 grados. ¿Ok? Ya tengo el ángulo. Ahora voy a dibujar la representación del vector resultante que parte del punto vectores hacia el punto de intersección de las paralelas. Este sería el vector resultante. ¿No? Y por teoría sabemos que el vector resultante es la suma aritmética del vector A y el vector B. Como nos está pidiendo la resultante, aplicamos el método del paralelogramo, que dice lo siguiente: módulo del vector A al cuadrado, cuando decimos que el módulo vale 3, más módulo del vector B al cuadrado, vale 5, más el doble producto del módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, que en este caso sería 60 grados. Sería 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado es 25, doble producto de 3 por 5 sería 2 por 3, 6, por 5, 30, más 30, por el coseno de 60, que es 1/2. Acá sumamos 9 más 25 es 34, acá sacamos mitad 1, mitad 15, y 34 más 15 sería 49. Y raíz de 49 es 7. ¿7 qué? Unidades de fuerza, Newton. Y ese sería la respuesta. El ejercicio 3 dice: dos vectores tienen una resultante máxima y mínima de 28 newtons y 4 newtons respectivamente. Hallar su resultante cuando forman un ángulo recto. ¿Qué significa ángulo recto? Ángulo de 90 grados. En este problema nos están hablando de resultante máxima y mínima. ¿Cuándo una resultante máxima? Cuando los vectores son paralelos, tienen el mismo sentido, entonces se calcula como la suma de sus módulos. Cuando una resultante mínima, cuando dichos vectores son antiparalelos o de sentidos contrarios, y su representación sería la diferencia de módulos. Entonces, como nos están dando los datos
de la resultante máxima, que es 28, yo pongo acá A más B, 28. Y como nos están dando la resultante mínima, que es 4 newton, sería A menos B, 4 newton. Tenemos un sistema de ecuaciones, entonces sumamos miembro a miembro, sumamos módulo A más módulo de A, sería 2 veces A, módulo de B menos módulo de B se elimina. Ahora sumamos el segundo miembro, 28 más 4, 32. Nos damos cuenta que el módulo de A sale 16, ¿qué unidades? Newton, ¿no? Newton. Ahora, este valor lo reemplazamos en la primera ecuación. Decimos 16 más módulo de B igual a 28. Este 16 pasa a restar y obtenemos que el módulo de B sale 12 newtons. Como tenemos los módulos de los vectores y nos dicen que el ángulo que forma es un ángulo recto de 90 grados, entonces aplicamos el método del paraleloparado, o también conocido como la ley de cosenos, que dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A al cuadrado, que sería 16 al cuadrado, más el módulo de B al cuadrado, que es 12 al cuadrado, más el doble producto del primer módulo, 16, por el segundo módulo, que sería 12, por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, que es 90 grados. ¿Ok? Yo sé que 16 al cuadrado es 256, más, yo sé que 12 al cuadrado es 144. Ahora, nosotros que sabemos de trigonometría, que coseno de 90 vale 0. Entonces, este producto de 2 por 16 por 12 por 0 me da 0. Entonces, nos quedamos con estos dos términos y 256 más 144 me sale 400. Entonces, la raíz cuadrada de 400 es 20, ¿qué cosa? Unidades newton. Y ese sería el módulo de la resultante para este problema. Continuamos con el ejercicio número 4 y nos piden hallar el ángulo alfa si la resultante de los vectores es nula. ¿Qué significa que la resultante de los vectores sea nula? Significa que el sistema de vectores está en equilibrio. Si nosotros aplicamos el método del polígono, entonces encontramos que el polígono va a ser cerrado. ¿Qué significa? Que si yo pongo los vectores en forma consecutiva, esto va a ser un polígono cerrado. Primero vamos a hacer las simplificaciones del caso. Como vemos, en el eje Y hay dos vectores colineales, el vector D y el vector B. Hallaremos su resultado. Sería resultante, y lo colocamos acá. Resultante R1 sería 140 menos 20 newtons, vector opuesto, eso sería 120 newton. Una vez que hemos simplificado, colocamos los vectores A y C de forma consecutiva, formando el polígono cerrado. Muy bien, el vector A apunta hacia la izquierda, entonces coincide cabeza con cola, consecutivos, y terminamos de llevar el vector C paralelamente, manteniendo su dirección, su sentido y su módulo igual, y lo colocamos de esta manera. Como hemos dicho, como es una resultante nula, entonces estará en equilibrio y el polígono será necesariamente cerrado. Ahora, como nos damos cuenta, vamos a poner los vectores A para este vector horizontal y C para este vector inclinado. Nosotros sabemos
que la horizontal con la vertical forman ángulo de 90 grados, entonces aquí estaríamos formando un triángulo rectángulo. Además sabemos que el ángulo que forma o la dirección que forma el vector C con la horizontal es el alfa que nos piden, y justo ese alfa sería el ángulo que forma el vector C con el vector A. Ahora buscamos la razón trigonométrica que nos relacione dicho ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nosotros nos damos cuenta que el módulo del vector A es 160. Ponemos 160 newton y además sabemos de la figura que el módulo del vector C es lo que, bueno, no nos han dado, pero no nos interesa. Ahora, si yo me doy cuenta, como dije anteriormente, la razón trigonométrica que relaciona el ángulo con el cateto opuesto y con el cateto adyacente, por trigonometría ustedes saben que es la tangente. Entonces diríamos que la tangente de alfa es igual cateto opuesto, que es 120, entre cateto adyacente, que sería 160. Hacemos las simplificaciones respectivas. Un 0 con un 0 se va. Cuarta 3, cuarta 4, y obtenemos que la tangente de alfa es igual a 3 cuartos. ¿Qué ángulo tiene tangente igual a 3 cuartos? Entonces el ángulo que tiene tangente igual a 3 cuartos es el ángulo de 37 grados. Y esa sería la respuesta para este problema. El ejercicio 5 dice hallar el módulo de la resultante del sistema. ¿Qué significa eso? Que los vectores A, B y C van a tener vector resultante, a diferencia del problema anterior que nos decía que la resultante era 0. Entonces acá en este problema no podemos aplicar el método del polígono, ya que el polígono no sería cerrado porque va a arrojar una resultante. Pasaríamos a resolver este problema representando al vector A y al vector B por sus componentes rectangulares. Entonces, yo digo, el vector B va a estar representado por una componente horizontal llamada B sub X y por una componente vertical llamada B sub Y. De igual manera, el vector A, expresado en sus componentes rectangulares, habrá un vector horizontal en el eje X, que es A sub X, y un vector vertical en el eje Y, que es A sub Y. ¿Ok? Entonces, el vector A y el vector B fueron reemplazados por sus componentes rectangulares. Ahora, si nos damos cuenta, en el eje X tenemos A sub X y B sub X, vectores colineales. De igual manera, en el eje Y tenemos vector C, vector A sub y B sub Y, que también son paralelos o colineales. Entonces aplicamos la teoría que el módulo de la resultante en estos ejes es igual a la suma de los módulos de los vectores. Comenzaremos analizando el eje X. Entonces digo, módulo de la resultante en el eje X es igual a ¿qué? No hay que olvidarse la ley de signos. Pero antes de aplicar la ley de signos, tenemos que hallar los valores de los módulos, tanto de A sub X como de A sub Y, de B sub X como de B sub Y. Si nos damos cuenta, el triángulo que forman estos componentes rectangulares son triángulos rectángulos, y nos damos cuenta que 37 es un ángulo notable, entonces estamos en un triángulo notable de 37 y 53. De igual manera para el vector A, triángulo notable de 53 y 37.
un triángulo notable de 37 y 53 grados, que sus lados están en función de una constante. La hipotenusa es igual a 5K, el cateto opuesto a 37 es igual a 3K, y el cateto opuesto a 53 es igual a 4K. Entonces, si yo hago una equivalencia y digo que 5K me tiene que dar 10, entonces K, ¿cuánto valdría? K valdría 2, porque 5 por 2 sería 10. Entonces, si K vale 2, el cateto opuesto a 37 sería 3 por 2, entonces ya tendríamos el módulo 6 newtons, y el cateto, que es opuesto a 53, sería 4K, que sería 4 por 2, 8 newtons. Muy bien. Ahora pasamos al triángulo rectángulo del vector A. ¿Cómo sería? Tenemos la hipotenusa que vale 25 y acá tenemos 5K. ¿Cuánto tiene que valer K para multiplicado con 5 me 25? Rápidamente nos damos cuenta que K vale 4. Entonces, el cateto que mira el ángulo de 53 sería 4K, sería 4 por 5, acá sería 20. Y el cateto que mira el 37 es 3K, sería 3 por 5, sería 15 newtons. Entonces, ahora que ya los vectores componentes tienen sus módulos, aplicamos la suma vectorial en el eje X. Decimos, módulo del vector A sub X, que lo tenemos acá, es 15, pero como se va a la izquierda, por ley de signos, es 15 negativo, entonces sería menos 15. Ahora analizamos el vector B sub X, que se va hacia la derecha, entonces será positivo, más 8. Entonces, esta resta me daría menos 7 newton. ¿Qué significa el menos? Que la resultante se dirige hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la resultante de X es igual a 7 newtons, pero dirigiéndose a la izquierda. Ya hemos dicho que los módulos de la resultante siempre se dan con valor positivo. Muy bien. Ahora pasamos a analizar el eje Y. En el eje Y encontramos la fuerza A sub Y, B sub Y y la fuerza C. Analizamos los sentidos y aplicamos la ley de signos. A sub Y, como se va hacia arriba, sería 20 positivo. Entonces acá pongo 20 positivo. Ahora analizamos B sub Y, como se va hacia arriba, 6 positivo. Y el vector C, como se va hacia abajo, sería 2 negativo. Hacemos la suma. 20 más 6, 26, menos 2, 24. Como nos salió positivo, entonces la resultante en el eje Y se va hacia arriba. Perfecto. Como nos piden el módulo de la resultante, y yo sé que las componentes rectangulares forman ángulo de 90 grados, entonces aplicamos directamente la fórmula de Pitágoras, que dice resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente R sub X, que es 7 elevado al cuadrado, más componente R sub Y, que es 24 elevado al cuadrado. Sabemos que 7 al cuadrado es 49, lo ponemos acá 49, y sabemos que 24 al cuadrado es 24 por 24. Sería 4 por 4, 16, llevo 1, 4 por 2, 8, más 1, 9, 2 por 4, 8, y 2 por 2, 4. Hacemos la suma, 9 más 8, 17, lleva 1, 576, eso lo sumamos a 49, y la suma me arroja 6 más 9, 15, llevo 1, 8 más 4, 12, llevo 1, 5 más 1, 6. La suma sería 625. Y sabemos que la raíz cuadrada de 625 es 25. ¿Con qué unidades? Con unidades de Newton. En el ejercicio 6 nos piden hallar el módulo de la resultante si la figura es un paralelepípedo. Si nos damos cuenta, estos vectores están en el espacio, en 3 dimensiones.
en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, su representación cartesiana va a llevar tres elementos, uno en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. Y estos elementos van a describir el camino para llegar desde el punto de inicio del vector hacia el punto final. Entonces, representación del vector A en forma cartesiana sería: comenzamos desde este punto y viajamos por el eje X, ojo, sentido positivo, 2 unidades. Entonces el elemento acá sería 2 positivo. Luego subimos hacia el punto final del vector 5 unidades, pero paralelo al eje Z, y como es hacia arriba sería positivo. Como no nos hemos movido en el eje Y, entonces el elemento es 0. Pasamos a representar al vector B. El vector B, su punto de inicio es aquí. Entonces me tengo que mover 2 unidades en el eje X positivo. Entonces acá sería 2 positivo. Luego nos movemos 3 unidades en el eje Y, pero positivo. Y luego subimos 5 unidades en el eje Z positivo. Ahora representamos el vector C, punto de inicio. Nos movemos en el eje X 2 unidades positivas. Luego en el eje Y 3 unidades positivas. Y como no hay movimiento en el eje Z, le corresponderá 0. Y para terminar, el vector D, punto de partida, sería: bajamos 5 unidades en el eje Z. Como bajamos, sentido opuesto, sería en el eje Z menos 5. Luego nos vamos hacia el eje X, 2 unidades positivas. Y como no nos hemos movido en el eje Z, aquí sería 0. ¿Cómo se determina o cómo se halla la resultante? Sumando los primeros elementos, sería 2 más 2 más 2 más 2, sería 8 para el primer elemento de la resultante. Sumamos los segundos elementos, 0 más 3, 3, más 3, 6, más 0, 6. Y sumamos los terceros elementos, 5 más 5, 10, más 0, 10, menos 5, 5. Entonces, esta sería la representación cartesiana de la resultante. Como nos están pidiendo hallar el módulo, aplicaremos el teorema de Pitágoras, pero en el espacio. Es así: resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado, más la componente en el eje Y al cuadrado, más la componente en el eje Z al cuadrado. Entonces la componente en el eje X es 8 al cuadrado, más componente en el eje Y sería 6 al cuadrado, y en el eje Z sería 5 al cuadrado. Ahora, 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36 y 5 al cuadrado es 25. Sumamos acá: 6 más 4, 10, más 5, 15, pongo el 5 y llevo 1, 6 más 1, 7, más 3, 10, más 2, 12. Entonces sale raíz cuadrada de 125, y nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 125 es 15. Esa sería la respuesta: 15 unidades. En este último problema nos piden hallar el vector A si su módulo vale 45 unidades. Nos damos cuenta que A es un vector en el espacio y tendríamos que representarlo en manera cartesiana. Pero si se dan cuenta, nosotros buscamos la ruta para llegar desde su punto inicial a su punto final y no encontramos esa ruta. Es difícil representarlo con las rutas cartesianas. Entonces, la solución a este problema sería buscar un vector paralelo al vector A que tenga una ruta conocida. Y si nos damos cuenta, si nosotros partimos de este punto
vamos por el eje X, luego por el eje Y y subimos por el eje Z, llegamos a este punto. Entonces estos dos puntos nos pueden determinar un vector paralelo al vector A. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar ese vector paralelo al vector A, que tiene ruta conocida. Y lo vamos a llamar a ese vector, vector P, que se cumple en vectores paralelos, que tendrán igual vector unitario. ¿Qué significa? Que el vector unitario del vector A es igual al vector unitario del vector P. Por definición, el vector unitario de A sería vector A entre el módulo de A. Y el vector unitario del vector B sería vector P entre su módulo de vector P. Entonces aquí tendríamos que hallar las coordenadas del vector P. Fácil. Tendríamos que partir de su punto de inicio hasta punto final. Como dijimos antes, en el eje X nos movemos 5 unidades positivas. Entonces acá le corresponde 5. Luego, en el eje Y nos movemos 6 unidades, pero en sentido contrario. Entonces acá le corresponde menos 6. Y luego subimos 8 unidades paralela al eje Z. Entonces, como es paralela y hacia arriba, sería 8 positivo. ¿Cómo se determina el módulo del vector P? Aplicamos Pitágoras en el espacio. Sería primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado más el tercer elemento al cuadrado. Sabemos que 5 al cuadrado es 25, que 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado 64. 6 más 4 10, más 5 15, pongo el 5 llevo 1, 2 más 1 3, más 3 6 y más 6 12. Entonces el resultado es 125. Y sabemos que la raíz cuadrada de 125 vale 15. Entonces el módulo del vector P es 15 unidades. Muy bien. Ahora reemplazamos valores en esta igualdad. Decimos decimos vector A entre su módulo, que vale 45, será igual al vector P, cuyas coordenadas es 5, menos 6, 8, entre su módulo, que vale 15. Despejando el vector A, será igual, el 45 que está dividiendo pasa al segundo miembro multiplicando, ¿no? Regla de la transposición, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 45 por el par ordenado 5 menos 6, 8 entre 15. Acá hacemos las simplificaciones. Quinceava 1, quinceava 3. Entonces nos sale 3 por el par ordenado. Hemos dicho, cuando multiplicamos un número por un par ordenado, aplicamos la ley distributiva. El 3 va a ir a multiplicar a cada uno de los elementos. Entonces, el vector A es igual 3 por 5, 15 para el primer elemento, 3 por menos 6, menos 18 para el segundo elemento, y 3 por 8, 24 para el tercer elemento. Y así daríamos solución al último problema. Jóvenes, con esta clase hemos terminado el tema de vectores. Espero que lo hayan entendido y que les sea provecho de aquí en adelante. Si les ha gustado el video, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios. Lo he tratado de hacer pasito a pasito, suave suavecito, como dice Luis Fonsi y Daddy Yankee.